estuvimos hablando de la condición del hombre caído, la condición del hombre muerto en sus delitos y pecados, y dijimos que la última clase haría una pregunta al aire, y era si después de esas dos clases alguno comprendía que el hombre tenía verdadero libre albedrío. Entiendo que la respuesta ya se tiene a esa pregunta después de esas dos clases, pero aún así hoy iremos a abordar ese tema a modo de conclusión. Así que hoy hablaremos del libre albedrío y aprovecharé para también hablar de los estados del hombre, de esas, digamos, casi como 4 etapas de nuestra vida hasta que estemos en gloria. Así que me gustaría orar al Señor para pedir que pueda hablar a nuestros corazones a través de esta enseñanza de hoy. Padre, queremos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Queremos, Señor, darle a tu palabra la reverencia que se merece. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ir delante de ti, de tu palabra, con solemnidad, pues no están hablando los hombres, sino tú cuando tu palabra es expuesta. Que tu palabra también pueda, Señor, llegar a nuestras vidas de una manera clara, que nos puedas dar la capacidad por medio de tu Espíritu para recibirla y comprenderla. Enséñanos hoy, Señor, más de ti y de lo que tú has revelado en las Escrituras. Y permíteme, Señor, tratar este tema, Señor, con fidelidad, según lo que está escrito en tu perfecta, infalible, inerrante y suficiente palabra. Y te pido, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy vamos a tratar el tema del libre albedrío y me gustaría primeramente dar como 3 pensamientos que hay sobre este asunto. Por un lado, filósofos griegos antiguos consideraban que no había tal cosa como el libre albedrío. Filósofos griegos en la antigüedad pensaban que la libertad y la responsabilidad del hombre eran realmente ideas ilusorias dentro de un mundo fatalista. Muchos filósofos de la antigüedad consideraban que el hombre realmente no era libre de ninguna manera y que simplemente era una ficha en un tablero de ajedrez que los dioses movían y que simplemente al hombre le quedaba ver lo que los dioses hacían con ellos sin ningún tipo de libertad y ningún tipo de responsabilidad. Pero luego vamos a científicos modernos y leyendo algunos artículos, los científicos modernos, algunos, consideran que el hombre no es tampoco libre ni responsable de lo que hace, porque muchos científicos han llegado a la conclusión de que los hombres al final actúan conforme a reacciones químicas que hay en su cerebro. Según lo que se produzca en su cerebro, entonces el hombre reacciona de una manera o de otra, así que el hombre es simplemente el resultado de muchísimas reacciones químicas, hormonales que se dan dentro de su cuerpo y al final lo hace libre de culpa. Porque en el fondo entonces el hombre no tiene responsabilidad sobre lo que pasa en su cabeza. Por eso muchas veces se habla de personas cuando tratan con asuntos como la pornografía, y es verdad que afecta a la mente de las personas, pero muchos han alegado que lo que produce en su mente es una reacción química tan parecida al consumo de cocaína que al final se vuelven seres dependientes que tampoco son libres de decidir no consumir ese contenido, sino que su propio cerebro hace que lo tengan que consumir una y otra vez. Pero cuando nosotros entonces también consideramos que el hombre hace lo que hace por algo cerebral, entonces no culpamos al hombre de lo que ha hecho. Si tú ves juicios, por ejemplo, cuando alguien mataba o asesinaba a alguna persona, lo que algunos abogados astutos sugerían es que se hiciera pasar por loco. Porque si él conseguía alegar que tenía un problema en la mente, la pena era otra. Porque una cosa era matar con plena conciencia y otra cosa era matar a una persona loca que en el fondo no puede evitarlo. Así que muchos científicos consideran que hay gente que mata, viola, por problemas cerebrales que hacen que ellos tampoco sean tan responsables de sus actos porque los pobres no pueden impedirlo ni controlarlo. Pero por otro lado también, sobre el tema de esta libertad que tiene el hombre, también tenemos a grupos religiosos que consideran al hombre prácticamente su propio señor.
y creen que tiene una libertad ya no como los otros que consideraban una realidad fatalista, o los científicos que lo limitaban a cosas cerebrales y químicas, sino que ellos consideran que realmente el hombre sí tiene libertad, incluso plena libertad para hacer el bien y el mal, para decidir si quiere o no quiere pecar, y que al final si el hombre peca es únicamente porque él quiere, porque él es libre completamente también para decidir no pecar. Incluso esos grupos religiosos llegan a hablar de cierta forma que alegan que los hombres pueden tener tanta libertad que incluso pueden estorbar los planes de Dios. Que al final, si Dios quiere salvar, pero el hombre no quiere que Dios le salve, el hombre tiene la última palabra. O que si el hombre quiere hacer una cosa con su vida y Dios tenía otro plan, el hombre tiene la última palabra. Pero esta enseñanza llega a llevar al hombre a un señorío superior al del Señor, porque al final entonces no es Dios el que tiene la última palabra, sino el hombre y el permiso que le da Dios para obrar en su vida. Personas consideran que la libertad del hombre llega hasta el punto que él es el que tiene que dejar hasta qué punto Dios entra en su vida y la maneja. Por eso escucharás frases como Dios es un caballero, y si quieres dejar que Él entre y hable a tu corazón o entre en tu vida, al final tú le tienes que abrir la puerta. Dios simplemente espera tu libre voluntad. Esos son algunos pensamientos sobre el tema del libre albedrío. Ahora yo quiero mencionar 3 ideas fundamentales que podemos ver en la Biblia sobre este asunto. Y hermanos, solo estoy yendo rápido porque esto es una conclusión de las 2 clases pasadas. Si tú a lo mejor estás hoy aquí y no has visto las 2 clases pasadas, antes de nada más, también te pediría que para reforzar lo de hoy vieras las 2 clases anteriores, porque esto es la conclusión y puede ser que a lo mejor hoy te pierdas un poco y ya estés haciendo preguntas, pero esto, las 2 clases anteriores ayudan mucho. Pero vamos a ver 3 ideas fundamentales. La primera, y estas ideas tienen sustento en las Escrituras: el hombre no es un ser inanimado sin conciencia ni moral, sino que es totalmente responsable de sus acciones, las cuales realiza con pleno conocimiento de ello. Nosotros nunca hemos dicho que el hombre peca como un robot del pecado. Él es consciente de su pecado, él es un ser moral, él es responsable de sus acciones y él toma la decisión de pecar. Número 2, Dios es plenamente soberano. Nadie puede impedir sus decretos y sus acciones, y su soberanía está por encima del hombre y de toda la creación. Eso es una verdad no negociable. Lo que Dios quiere hacer, lo hace, y ni el hombre ni su voluntad lo pueden impedir. Porque si nosotros creemos que el hombre puede impedir que Dios haga cualquier cosa, Dios ya no es el Todopoderoso. Hermano, una cosa como decir, bueno, mi salvación depende de mí, entonces Dios ya no puede todo, porque tu salvación no la puede. Y ya empezamos a tocar atributos divinos que son muy importantes. Y en tercer lugar, en su naturaleza caída, ningún hombre tiene libertad plena. Ojo a esa palabra, que es muy importante cuando hablamos del tema del libre albedrío. Ningún hombre tiene libertad plena. Vosotros decís que el hombre no tiene... No. Libertad plena sobre el pecado. Y por lo tanto tiene una libertad para actuar dentro de sus limitaciones en su naturaleza corrupta en Adán. Nosotros no decimos el hombre no tiene libre albedrío en el sentido de que el hombre no tiene ninguna libertad, porque no es lo que vemos en las Escrituras. Pero vemos en las Escrituras que el hombre no tiene libertad plena sobre su pecado en su naturaleza caída, y que todo lo que puede hacer tiene una limitación, su estado caído, y de ahí no puede pasar. Y de ahí dimos el ejemplo del perro, del gato, del pez. Así que antes de ir a la Escritura directamente y ya citarla sin parar, una última frase. Entonces, mientras que la Biblia afirma tanto la soberanía de Dios como la libertad y la responsabilidad moral de las personas,
nunca intenta explicar su relación. Jerry Bridge dijo eso, y esto es interesante, porque hasta hoy, el orgullo humano se pelea con esto. ¿Sabes cuál es el mayor problema de muchas cosas doctrinales? Nuestro orgullo. Porque somos tan orgullosos que si no lo cuadramos al 100%, no lo aceptamos. No lo aceptamos. Y claro, yo veo que la Biblia habla de soberanía, pero también veo que la Biblia habla de responsabilidad. Entonces, esto es una o la otra. Las dos están en la Biblia. Pero pastor, ¿cómo lo explico? No sé, la Biblia no nos lo explica. Nos dice que están. El cómo casarlas no nos lo dice. ¿Puedo negar que la Biblia llama al hombre a tomar decisiones con responsabilidad? No está ahí. ¿Puedo negar que la Biblia dice que Dios es soberano y toma sus decisiones y hace sus decretos? No está ahí. Entonces, pastor, entonces la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿cómo cuadran? No lo sé. Pero entonces, ¿entonces qué? Lo que Dios ha querido revelar, lo ha revelado. Lo que no ha querido revelar, no lo ha revelado. Y Dios no ha dicho cómo cuadran. Yo, si queréis, me las doy de filósofo y como algunos pastores que intentan explicar cosas que realmente la Biblia no explican, para dármelas de más sabio, de más inteligente, pero la realidad dentro de nuestra limitada capacidad es que esas dos verdades están en la Biblia y el cómo cuadran, 100% nadie lo sabe. 100% nadie lo sabe. Y las dos están a veces pegaditas en algunos pasajes. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Responsabilidad. Pero que sepáis algo, que si lo hacéis, Dios es el que ha puesto el querer y el hacer. Soberanía. Las dos están ahí. ¿Cómo cuadramos eso? Entonces, yo hago, pero Dios hace. Pero lo has entendido que está. Sí. ¿Cómo cuadra? No lo sé yo tampoco. Pero están ahí. Están ahí. Yo no puedo separarlas. Esto es como inspirar y expirar. Las dos cosas son parte de nuestro aliento. Y esas dos doctrinas son parte de las Escrituras. Somos limitados. No podemos entender todo 100%. Yo me siento con pastores que llevan 20 años en el ministerio a hablar de la Trinidad. Y todavía hacemos preguntas. Oye, ¿y cómo casas esto y esto? Bueno, explicar esta parte perfectamente no sabría, pero ¿el Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Ya, eso está en la Escritura. ¿Qué le pasa a muchas sectas? Que cuando no consigo cuadrarlo todo, lo niego y lo adapto para que me parezca más razonable. ¿Qué hicieron los testigos de Jehová? ¿Qué han hecho grupos como esos? Como no consigo quizá cuadrar al 100% una enseñanza, la cambio. Y ahora es más fácil de entender. El Padre es Dios, el Hijo es un enviado de Dios y el Espíritu Santo es una energía, el poder por el cual el Padre opera, y así todo parece más sencillo de entender. Pero es que la Biblia no enseña eso. Con la responsabilidad del hombre y la soberanía está igual. Las dos cosas están en la Escritura. Habrá momentos que predicaremos expositivamente un libro y nos encontraremos con un capítulo que hablará mucho de la responsabilidad del hombre. Y dirás, ves, pero luego tiras a otro texto y verás que habla mucho de la soberanía de Dios. Por ejemplo, vas a Hebreos y te encuentras, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y tú ves, pastor, hay que vivir en santidad, hay que buscar la santidad, porque sin santidad, amén. Pero luego te vas a Romanos y te encuentras con un texto que dice, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y tú, ¿ahora qué hago con eso? Entonces, ¿yo qué hago? ¿O lo busco o al final no depende de buscar? Están las dos en la Biblia, no podemos arrancar una para solo aceptar una parte. Cuando llegues a la parte que la Biblia hable de responsabilidad, predica a la iglesia sobre responsabilidad. Debemos hacer esto, debemos hacer esto. Y cuando lleguemos a la parte de la soberanía, Dios hace esto, ya está. Y así predicaremos todo el consejo de Dios a la Escritura. Y no nos vamos a pelear una o la otra, las dos. Dios nos ha pedido que creamos su palabra, no que la expliquemos al 100% cada detalle. El orgullo humano a veces tiene ese límite. El orgullo humano.
Vamos entonces rápido a las Escrituras y a modo de resumen ver las verdades más importantes que vimos sobre este tema en las dos últimas clases, porque si hay gente aquí que a lo mejor es la primera vez que viene hoy o no ha venido a las otras, le servirá para entender y al resto nos servirá de repaso. La primera, debemos recordar el origen de la voluntad del hombre, el origen de nuestras voluntades. ¿Cuál era, amados hermanos? Una sola palabra, ¿cuál? ¿De dónde viene todo lo que hacemos? ¿De dónde? Del corazón. Proverbios 4:23, Salomón escribe: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Todo lo que brota de nosotros brota del mismo lugar, del corazón. Si tú hablas mal de la gente, haces chisme o mientes, el problema no está en que Dios cambie tu boca. El problema está en que Dios cambie tu corazón. Te darás cuenta que si cambia el odio y el rencor por amor hacia la persona, ya no hablas mal de ella. El problema no estaba en la boca, estaba en el corazón. De ahí vienen todas las cosas. Jesús lo dice así en Mateo 15:19, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Los problemas no vienen de los ojos, de la boca, de las manos, de los pies, vienen todos del mismo lado. El corazón dirige nuestros ojos, el corazón dirige nuestras palabras, el corazón decide por dónde van a andar nuestros pies, el corazón decide si nuestras manos tomarán lo que no es nuestro, el corazón decide si codiciaremos lo del vecino. De ahí viene todo. Amén. La primera cosa que debemos recordar a la luz de la palabra es que todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos tienen el mismo origen. No reacciones químicas del cerebro, no la fortuna ni la casualidad. Todo lo que decidimos y hacemos proviene del corazón. Ahora, la siguiente pregunta. Voy a ir haciendo preguntas para llegar a la conclusión sobre el asunto. ¿Hacia dónde se encuentra inclinado el corazón caído? El corazón de todos los hombres que están sin Cristo. Hemos dicho que todo lo que el hombre hace viene del corazón. La siguiente pregunta entonces es: todos aquellos que están sin Cristo, ¿hacia dónde va su corazón? Hacia la maldad. Eso lo decía Génesis, capítulo 6 y el versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Vamos haciendo la lista, ¿vale? Vamos a ir haciendo esa cadenita de sucesos para llegar a nuestra conclusión. Primer hecho, todo lo que el hombre hace viene de su corazón. Segundo, el hombre que está sin Cristo, su corazón solo va para un sitio, para lo malo, para la maldad. Ahora, cuando hablábamos de la libertad del hombre, muchos llegan a decir que la libertad del hombre es la que limita a veces el obrar de Dios. Yo le tengo que dar permiso a Dios. Y yo he escuchado eso en iglesias. Debes darle permiso al Espíritu Santo para que obre en tu vida. Debes darle permiso al Espíritu Santo para que te llene, para que se mueva. Debes pedirle esto, que haga esto. Debes pedirle que haga aquello. Es como que nosotros somos la puerta de entrada al obrar de Dios. Señor, tú en mí vas a llegar conforme yo te dé permiso. Yo he visto pastores que gente va y le dice: pastor, yo quiero que el Señor gobierne en mi casa, y te dice: tú tienes que darle permiso al Señor para gobernar en tu casa. Parece que el Señor todopoderoso y soberano, creador del universo, que de la nada dijo: haya luz, y hizo todo, está ahí arriba esperando solo lo que nosotros le demos permiso para hacer. Parece muy gracioso, porque entonces realmente, si tú ves esa escena, el verdadero Dios de la historia parece otro. Parecemos nosotros. Porque en el fondo es la mente de muchos hombres. ¿Cuántas veces no has escuchado frases como: tú forjas tu propio destino? La vida es un papel en blanco y tú tienes el bolígrafo. O un famoso teatrero de años atrás inglés: el Señor reparte las cartas, pero los hombres juegan la partida. Son frases que se escuchan, como que el Señor ha dispuesto algunas cosas y el resto está en nuestras manos. Pero entonces no hay soberanía, no es todopoderoso.
La voluntad del hombre y los decretos de Dios, la Biblia es clara en cuanto a esto. Por ejemplo, Salmos 33, versos 10 y 11 dice: el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Mira lo que dice el salmista. El Señor, si quiere, frustra los planes de cualquier persona, incluso de naciones. ¿Tú sabías que el Señor puede acabar con la guerra de Rusia y Ucrania ahora? ¿Tú sabías que el Señor podría quitar a cualquier dictador hoy mismo de su lugar? ¿Tú sabías que el Señor podría mejorar la historia económica de un país ahora? ¿Tú sabías que el Señor podría acabar con el hambre en África ahora mismo, esta tarde? Porque Él puede todo. Él puede todo, y eso es una realidad que no podemos obviar. Pero hay una cosa interesante, que los designios de su corazón, el consejo del Señor, ese sí permanece. Mira lo que dice el salmista: Dios puede frustrar los planes de los hombres, pero nadie puede frustrar los planes de Dios. La Biblia es clara sobre quién tiene el poder en la historia. El Señor no dice: los hombres no toman decisiones, pero lo que la Biblia enseña es que si el Señor quiere, las cambia hoy. Pero que si el Señor ha decretado algo, no hay nación que se levante que pueda impedir los decretos del Señor. Si de verdad yo no viera al Señor así, hermano, yo estaría temblando. ¿Sabes por qué mucha gente tiene miedo a lo que nos viene encima? ¿Sabes por qué hay creyentes que tiemblan? Pastor, ¿cómo se están poniendo las cosas? Pastor, las leyes. Pastor, el futuro. Pastor, los niños. Pastor, porque no ven a Dios como yo lo veo. ¿Cómo puedes estar temblando si Dios te ha dicho que todo está bajo su gobierno? Pero mire cómo se está poniendo todo. Pues entonces, si se está poniendo así es porque Dios lo permite. Dios lo permite. Y si Dios lo permite y nos mantiene en medio, es porque Dios quiere. No mantuvo a José en Egipto, no mantuvo a Daniel en Babilonia, no mantuvo a creyentes en Roma. Mientras morían eran perseguidos. No los mantuvo. Los creyentes no temblaban. Ay, ¿qué hacemos? Ahora han dictado una ley. Quien adore a Cristo se lo comen los leones. Y ahí estaban. Y la cosa se ponía peor. Pero iban a ser quemados vivos. Eran soltados en la plaza para ser devorados y cantaban: si he llegado aquí, ha sido la voluntad de mi Señor. Y yo no le negaré en muerte como no la negué en vida. El Señor puede. Mira, Sadrac, Mesac y Abednego, cuando les incitan a negar al Señor y a postrarse ante la estatua y al final van presionando, ¿qué hacen? Ponen las leyes peor. Enciende más el fuego, que tengan más miedo de mañana. Y al final lo ponen delante del rey y el rey les dice: oye, ¿qué rey, qué Dios os va a poder librar de mi mano? Y mira la respuesta de estos hombres: sepas tú, oh rey, que el Dios al que servimos nos puede librar de tu mano ahora. Pero aunque no lo haga, no lo vamos a negar. Ellos sabían dos cosas: que Dios podía hacerlo, que Dios era mayor que Nabucodonosor, que Dios era mayor que toda Babilonia, que Dios podía librarlo, pero que también sabían algo: que Dios podía no querer librarles. Y podía tomar la decisión de que acabaran sus días en ese horno de fuego. Y fueron al horno. Y acabaron ahí. Y sí, pero pastor, qué milagro, el Señor los protegió, pero ellos no sabían qué iba a pasar. Hermano, tú debes ver la historia desde la perspectiva de los protagonistas, no desde la tuya, que sabes cómo acaba. Tú debes ver a Abraham subiendo con Isaac. Tú sabes que al final Dios lo para. Abraham no sabía que eso iba a pasar. Abraham levanta el cuchillo sin saber qué va a parar. Abraham levanta el cuchillo para apuñalar a su hijo y sacrificarlo al Señor. Él no sabía que iba a pararlo el Señor. Sadrac, Mesac y Abednego van al fuego pensando que probablemente van a arder, siendo fieles al Señor. Ellos no sabían que el Señor los libraría de las llamas. Tú no pienses que porque esas historias acabaron así, Daniel no fue al foso de los leones seguro de que no se lo iban a comer.
Si mañana llega un problema aquí, no sabemos cómo acabaremos. ¿Puede Dios librarnos? Pues diremos como esos muchachos. Que sepan las autoridades que Dios nos puede librar. Pero si no quieren, iremos hasta el final con Él siendo fieles. Pero algo sabe todo el mundo, que el Señor puede frenar los designios de los hombres. Nabucodonosor designó quemarlos, Dios lo frenó. Faraón designó arrasar al pueblo, Dios abrió el mar. Faraón no quiso dejarlos ir, Dios mandó las plagas para que salieran. Daniel fue echado a los leones, Dios frenó la boca de los animales, porque Dios gobierna sobre hombres y sobre toda la creación. Y Dios puede frenar los designios de los hombres. Pero ningún hombre puede frenar los designios de Dios. Proverbios 21:1, este proverbio es maravilloso. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Esta expresión es bonita, como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor. Esa expresión canales de agua, tú quiero que tengas una idea en la cabeza. Imagínate una fuente, ¿verdad? Una fuente que tú abres para que salga agua. Y tú montas canaletas por el suelo, haces caminitos para que vaya por el regadío, por ese campo y por este campo y por este campo. Tú abres la fuente, pero el agua va por donde tú has hecho las tuberías. Pues mira lo que está diciendo Salomón, que el corazón del rey es como esos canales en las manos del Señor. Es decir, que el Señor hace con el corazón del rey lo que le place. Lo que le place. Dios es soberano sobre la voluntad de los hombres. Dios es soberano sobre la voluntad de los hombres. Los hombres toman decisiones, sí, pero Dios puede impedirlas todas. Porque Él es soberano. Todos los decretos de Dios se cumplirán bajo su providencia. Nadie lo podrá impedir. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Hay otro libro que tengo tantas ganas de exponer. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. ¿Has entendido lo que acaba de exponer este apóstol movido por el Espíritu Santo de Dios? ¿Sabéis este Jesús al que habéis clavado en una cruz, al que impíos, mira lo que dice impíos que teóricamente no rinden cuentas a Dios, malvados, dice al que impíos han clavado en una cruz y han matado? ¿Sabéis esto que ha pasado? ¿Conocéis a ese Jesús de Nazaret al que han clavado en la cruz y han matado? Pues os digo algo, que eso ha pasado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. ¿Sabes lo que les está diciendo Pedro? Que ellos pueden pensar, lo hemos matado. Y Pedro les dice, Dios ya había planificado esa muerte. Vosotros no habéis escrito la historia. Vosotros habéis participado en la historia que Dios escribió desde la eternidad. Y Pedro pone a los hombres en su sitio, porque muchos podían pensar, hemos matado al líder de estos cristianos, hemos matado a este que dice ser el camino, la verdad y la vida, hemos matado a este que dice ser la única puerta y el único camino al Padre. Y Pedro se levanta y dice, sí, lo habéis matado, porque ese era el plan de Dios. Dios siempre cumplirá sus decretos, hermanos. Tu futuro no está en tus manos. Tu futuro está en manos de Dios. Eres responsable de tus decisiones. Eres responsable de tus actos. Pero el Señor hará contigo conforme le plazca. Él hará eso. Él es Dios, nosotros no. Porque realmente solo Dios tiene una voluntad plenamente libre y absoluta. Solo Dios tiene una voluntad así. Salmos 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Y yo creo que esta frase es más que suficiente. Él hace lo que le place.
Tú no. Tú crees que haces lo que te place. Dios hace lo que le place. Dios hace lo que le place. Así que, amados hermanos, el hombre tiene libertad, pero en cuanto a lo espiritual, la libertad del hombre está condicionada por el estado de su corazón. No somos marionetas. Yo he decidido ponerme esta corbata tan fea hoy. Esto no lo ha elegido un Dios perfecto. Esta corbata seguramente la ha elegido un humano realmente imperfecto. El mundo está lleno de personas que cada día deciden qué coche se compran, con quién se casan, qué cenan esta noche, qué película van a ver. El mundo está lleno de personas que deciden qué van a hacer hoy, qué van a estudiar, qué van a coger de trabajo. Pero en cuanto a lo espiritual, hay una cosa que no pueden decidir: dejar de pecar. Porque su naturaleza es una. Están muertos en sus delitos y pecados, mente corrompida, cegados por el príncipe de este siglo, incapaces de comprender las cosas espirituales porque se disciernen espiritualmente, con la mente enemistada con Dios y por lo tanto no pueden hacer la voluntad de Dios. Y recuerdan, no quieren y tampoco pueden. ¿Son libres? Sí. ¿Plenamente libres? No. El libre albedrío no se puede responder tan sencillo como sí o no, porque cada persona tenemos que partir de cómo entiendes libre albedrío. Si entiendes que libre albedrío significa que el hombre tiene plena libertad, yo no creo en ese libre albedrío. Si entiendes que el hombre tiene libertad y es responsable de sus actos, yo tengo ese libre albedrío, pero limitado al hecho de que en cuanto a su relación con Dios y vida espiritual, el hombre es incapaz de agradar a Dios y vivir para su gloria. Partiendo de eso, vamos a ver de una manera muy sencilla, porque también es un tema quizá amplio, pero lo quiero acabar hoy, los 4 estados del hombre. Hemos estado hablando todo esto en relación al hombre caído, pero vamos a hablar de los 4 estados del hombre para entender unas cosas también importantes. El primer estado es el que se conoce como el estado de inocencia, donde el hombre era plenamente libre para escoger el bien y el mal. Ahí sí, el hombre era plenamente libre. El hombre número 1 fue creado totalmente recto. Eso lo hemos visto en nuestra serie de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 29, recuerdan lo que Salomón dice: mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. ¿Dios hizo a los hombres muertos en delitos y pecados? No. ¿El hombre estaba corrupto cuando fue creado? No. ¿El hombre estaba cegado por Satanás al ser creado? No. ¿El corazón del hombre solo era entonces inclinado al mal al ser creado? No. Salomón afirma una verdad: Dios hizo rectos a los hombres, pero ahí sí tenían libertad plena para elegir entre bien y el mal. ¿Y qué dice Salomón? Pero los hombres buscaron muchas artimañas. Eso es lo que conocemos como el estado de inocencia. Recuerden que el hombre fue hecho perfectamente a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26, empieza así el texto escrito por Moisés. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El apóstol Pablo nos recuerda esa realidad otra vez en Efesios 4:24. Y que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Mira cómo relaciona la semejanza de Dios. ¿Con qué palabra relaciona la semejanza de Dios? Justicia y santidad de la verdad. Así fue creado el hombre. Cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre fue creado justamente
santamente, rectamente. El hombre tenía plena libertad para escoger. Pero la creación original del hombre, a imagen y semejanza de Dios, era una creación pura, recta, santa, perfecta. No había pecado en Adán. Adán no tenía una mente corrompida. Adán no tenía un corazón inclinado a la maldad. Adán fue hecho perfecto a imagen y semejanza de Dios. Dios hizo a los hombres rectos. Ese es el estado de inocencia. Probablemente es el que menos dura en el relato bíblico. Porque el estado de inocencia de los hombres dura, ¿qué? 2 capítulos. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, por ahí acabó. El estado de inocencia se fue. Pero hay una cosa interesante. La renovación que el Señor va haciendo ahora en nosotros. Mira hacia dónde apunta. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y ahora ya os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. El primer estado de la humanidad fue el estado de inocencia. El hombre fue hecho perfecto a imagen y semejanza de Dios. Puro en su mente, puro en su corazón, completamente santo. Recuerden, capaz de estar desnudos y no tener nada de vergüenza. Capaz de hablar con el Creador y tener una relación perfecta. Recuerden que lo único que rompe la relación con el Señor es el pecado, pues vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. Una comunión perfecta con el Padre, capaces de estar desnudos sin lascivia, inmoralidad ni vergüenza, una mente pura, un corazón puro. Pero el hombre buscó muchas artimañas. Ahí empezó toda la decadencia. Pero recordemos lo que Pablo ha dicho, que lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿qué es? Devolvernos nuevamente a ese estado de imagen y semejanza de Dios en perfección. Esa es la obra que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nosotros. Es impresionante, hermanos, conforme vas madurando en la fe, te das cuenta en cosas sencillas como ¿cómo mirabas antes a las personas de la calle y cómo las miras ahora? ¿Cómo mirabas quizá a mujeres o mujeres? ¿Cómo mirabais a hombres en la calle y cómo miráis ahora? ¿Te has dado cuenta? Son los mismos ojos, pero no los veis con la misma intención. ¿Qué ha pasado por el camino? Que el Señor está devolviéndonos a ese estado en el que estábamos perfectamente hechos a imagen y semejanza de Él. La santificación es el proceso por el cual Dios va restaurando la caída del hombre. El estado que había en nosotros en Edén es lo que el Señor está haciendo más y más en nosotros por obra de su Santo Espíritu. Quiero alegar una cosa y añadir algo porque he visto a algunos hermanos en la congregación, a veces en conversaciones, que yo creo que hay un pasaje que no llegan a entender o quizá yo soy un poquito torpón y no lo entiendo así. Cuando a Jesús escucho decir que dice, dejad que los niños vengan a mí, o más bien, el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Yo he visto hermanos decir frases como esta y me preocupa, porque entonces no han entendido las enseñanzas de antes. Frases como, lo que Jesús está diciendo es que tenemos que ser inocentes como los niños. Acabamos de ver que la inclinación del corazón de los hombres es hacer el mal desde su juventud. ¿Cómo entonces puede ser Jesús que nos diga como un niño? ¿Habla Jesús de la inocencia de los niños? No, amados hermanos. Considero a la luz del relato bíblico que es imposible que Jesús esté refiriendo a los niños por su inocencia o por su pureza. Es que Dios dice que si no somos puros e inocentes como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Hermano, yo veo a tu niño de 5 años corriendo por aquí y no veo ni pureza ni inocencia. Veo maldad, veo a un niño que el pastor le dice, no toques eso, y a la que te giras, tira de la cortina,
Hace aquello, no corras, te giras y vuelve a estar corriendo, ahí no hay pureza y no hay inocencia. Es que no saben lo que hacen. Sí, porque esperan a que te gires para hacerlo. Entonces sí saben lo que hacen, saben que está mal y pasan por encima de tu autoridad. No hay pureza, no hay inocencia, hay maldad y rebeldía. Nos cuesta aceptarlo porque la cara es tierna, pero si no lo disciplinas, te va a hacer lo mismo con 16 años y va a doler porque vas a decir, mi hijo es rebelde. Lo fue siempre. Lo que pasa es que te estás dando cuenta hoy. Lo que pasa es que con 6 añitos la rebeldía se notaba un poco menos, quizá porque era menos visible. Le reían las gracias. Cuando decía, mira, qué tontería. Ahora que te dice, déjame en paz, vieja. Ahora es rebelde. Es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que te hizo gracia cuando tenía 3 añitos. Es la misma, solo que el tamaño y la voz ha cambiado. Esa es una realidad. En Proverbios, Salomón dice que el corazón del niño está inclinado a la necedad y que la vara de la disciplina quitará eso de él. Eso lo dice Salomón. Proverbios 22. La necedad está atada al corazón del niño, la vara de la disciplina lo quitará de él. ¿Qué está diciendo Salomón ahí? El niño tiene rebeldía en su corazón y si no lo disciplinas, eso va a estar ahí. Es necesario disciplinar a los niños por causa de la rebeldía que hay en ellos. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Los niños son una cosa con sus padres, totalmente dependientes. El niño sabe que si entra un ladrón, depende de papá. Que si hay que mover los muebles, depende de papá. Que si hay que hacer cosas, depende de papá. El niño no puede cuidarse solo. El niño no puede conseguir cosas solo. El niño no puede llegar a una casa lejos solo. El niño es totalmente dependiente. El niño es incapaz de hacer cosas por su propia cuenta y sabe que necesita a su padre para todo. Eso sí tiene sentido, porque Jesús está diciendo, mientras creáis que podéis llegar aquí por vuestras manos, nadie va a llegar. Pero cuando seáis como niños y reconozcáis que solo dependéis de mi gracia y mi poder, porque solos no podéis, y seáis dependientes como niños, ahí sí. Para el primer paso para llegar al reino de los cielos es reconocer que tú no puedes llegar y que solo el Padre te puede llevar. Yo entiendo que esa es la palabra de Jesús. La palabra de Jesús no se refiere a la inocencia de los niños, sino a la dependencia. Porque Jesús todo el tiempo quiere llevar el corazón de los hombres a decir, yo no puedo, necesito un Salvador. Ese era el problema de los escribas y fariseos. Porque Jesús en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es eso? Ya lo dijimos, pobreza espiritual, reconocer, yo soy incapaz espiritualmente de salvarme. Soy pobre espiritualmente, estoy en bancarrota espiritual, estoy muerto. Reconozco que sin Dios yo no puedo tener vida. Jesús habla de dependencia. Cuidado, porque a veces podemos tener una imagen distorsionada de los niños, verlos tiernos y decir, Jesús dice que tenemos que ser inocentes. No, porque la Biblia no muestra a los niños como si fueran súper inocentes. Constantemente llama a los padres a disciplinarlos. No se disciplina a alguien puro, no lo necesita, se disciplina la rebeldía. Amén. Entonces el hombre en ese estado original, el más corto en el relato bíblico, el estado de inocencia, el hombre era perfecto, pero tenía, ahí sí, una plena libertad. El hombre podía decidir hacer el bien y podía decidir hacer el mal. Y el hombre tomó una muy mala decisión. Segundo estado, es del que hemos hablado cuando hablábamos en nuestras clases anteriores y del que hemos hablado cuando hablábamos del libre albedrío al final. Es el estado de pecado. Ahora, ¿cómo está el hombre? Ahora es incapaz de escoger a Dios por su propia voluntad. Antes era completamente libre, pero ahora en el estado de pecado, ahora el hombre no puede escoger a Dios. Ya no puede decidir por Dios. Vamos a ver algunas referencias. Por ejemplo, algunas de las cosas que hemos visto. El hombre ahora se encuentra en ese estado, en el estado de pecado, en enemistad con Dios. ¿Recuerdan? El estado de inocencia, comunión con Dios. Estado de pecado, enemistad con Dios. Romanos 8:7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo.
puede hacerlo. Hermano, ¿cómo le puedes decir a alguien que es completamente libre para hacer lo que la Biblia dice que no puede hacer? Depende de ti de obedecer a Dios. No puede. En el estado de pecado, ¿ok? En el estado de pecado no puede hacerlo. Por eso, veis a vuestros hijos que los intentáis educar bien, pero cuando ya van creciendo y tomando sus propias decisiones, dices, oye, ¿qué ha pasado? Yo le enseñé buenos valores ya y te obedeció, tenía temor al castigo, respeto a su padre o más bien temor al castigo. Pero en cuanto fue libre y pudo empezar a tomar decisiones, empezó a hacer trampas, pero no es que se desvió. Hay padres que dicen que sus hijos con 16 años se han desviado porque empiezan a hacer cosas malas. No, te está mostrando lo que siempre tuvo, lo que ahora tiene más capacidades. Cuando tenía 6 no le dejaba salir, ay pastor, ahora le dejo salir, pero se ha ido con malos. Antes no lo hacía porque no le dejaba salir. A la que le has abierto la puerta, ha mostrado lo que es. Tu hijo parecía bueno, pero hasta un lobo enjaulado parece un perro manso. Ábrele la puerta y suéltalo en un gallinero. Un lobo en una jaula puede estar tumbadito. Dice, mira, ni gruñe. Ábrele la puerta al lobo y ponle unas gallinas a correr delante y va a mostrarte lo que es capaz de hacer. Lo único que hacemos es retener a nuestros hijos, disciplinarlos, instruirlos con la grandiosa esperanza de que Dios los salve para que cuando se les abra la puerta y tomen sus propias decisiones, hayan sido rescatados por el Señor, porque si no sabemos que posiblemente su corazón se inclinará hacia lo malo. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora le tendrán esa libertad para hacerlo. Todos los violadores, cuando están en la cárcel, parece que han sido reinsertados, han cambiado. Cuando los vuelven a soltar, es cuando vuelves a ver los deseos de su corazón. ¿Cómo se porta tu hijo mientras está castigado en su habitación? Está reflexionando, pastor, está aprendiendo lo que ha hecho. No, está castigado. Quítale el castigo. Quítale el castigo. Cuando tú le digas a tu hijo, ven esta noche, vuelve a casa a las 7:30. Papá, a las 10. No, hijo, a las 7:30. Papá, a las 10. Hijo, vamos a hacer una cosa, hijo. Yo quiero que vengas a las 7:30, pero ¿sabes qué? Hoy te dejo elegir a ti. No va a hacer lo que papá quiere. Le has dicho que él puede elegir. Va a venir a la hora que le dé la gana. Hijo, me voy, vuelvo en 2 días. No hagas fiestas en casa. No te vayas tarde a dormir. Lejos de la mirada de papá, el hijo es quien es. ¿Y cuántos lo sabéis? Que en el instituto éramos uno y delante de papá éramos otro. Maleducados, educados. Palabrotas, ni una palabra malsonante. Fumábamos, no fumábamos. Bebíamos, no bebíamos. ¿Quiénes éramos realmente? ¿Los del instituto por las malas influencias o los de papá? Éramos los del instituto y nada de malas influencias. Nadie nos puso una pistola en la cabeza. Pero papá castigaba, a los amigos no. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que hay que orar para que Dios convierta un corazón. No podemos pretender que la gente viva como cristianos siendo mundanos. Necesitamos que Dios los salve. ¿Qué más nos enseñaba la palabra en este estado de pecado? Que el hombre no puede dar fruto agradable a Dios. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué puede hacer alguien que está muerto en sus delitos y pecados y separado de Jesús? Nada. Ya hemos visto, no puede obedecer a Dios, no puede dar fruto agradable a Dios. ¿Qué más? No hay justicia ni bondad en ellos. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Y recalca más de una vez, ni siquiera uno, ni siquiera uno, ni siquiera uno. No van a buscar a Dios, no son justos, no son buenos, Dios es santo. No lo quieren, no lo van a buscar por su propio pie. Nadie viene a Dios si Dios no lo trae. En el estado caído del hombre, el hombre es así, no pueden ir a Cristo. Recuerden, Juan capítulo 6, versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cómo puede alguien decir que el hombre es libre de decidir si quiere a Jesús cuando Jesús mismo dice que nadie lo puede querer si el Padre no hace que lo quieran? ¿Quién miente, el hombre o Jesús? El hombre, Jesús, no puede mentir. Y esto no hay que saber griego ni tener gran discernimiento. Vamos a hacer un análisis simple. Biblia fácil para entender. Nadie. ¿Cuánta gente significa? Nadie, ¿qué significa? ¿Uno? ¿Dos? ¿Pocos? ¿Qué significa nadie? Ninguno, nadie. Puede venir a mí. ¿Es difícil de entender? Venir a mí. ¿Qué puede significar venir a mí? Ir a Cristo, llegar a Cristo, buscar a Cristo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Jesús es claro. Nadie puede venir. ¿Cómo alguien puede decir, Jesús está llamando a la puerta de tu corazón? Si tú quieres abrir, Él no quieren abrir. Yo siempre le digo a la gente, si Dios conmigo hubiera sido un caballero, yo no abro la puerta. Pero Dios, eso es una ilustración muy pobre para lo que quiero enseñar, pero es la manera simple de entenderlo. Dios conmigo no fue un caballero que llamó a la puerta. Dios conmigo fue como los SWAT. Dios entró, le dio una patada, ¡pum! Y yo entro en la casa, como cuando van a buscar a un malvado que está ahí. Y la policía dice, vamos a entrar, llama. ¿Cómo voy a llamar? El ladrón no va a dejarnos entrar. Pues revienta la puerta y entra. Así éramos nosotros. Perdona, ¿me puedes dejar entrar? Soy Dios. Quiero que dejes el pecado y vivas en santidad. No, perdone, no estoy listo. Le haríamos a Dios lo que le hemos hecho toda la vida a los testigos de Jehová. ¿Quiénes son? Esto es religión. No queremos. ¿Qué me ofreces, Dios? Por eso el evangelio de la prosperidad, para que la gente acepte, ofrece cosas falsas. ¿Qué me ofreces? A ver, ¿tú qué tienes? Mi religión te ofrece, Dios no te va a permitir estar enfermo porque un creyente no puede estar enfermo. Dios no permite que sus hijos se enfermen, todo te va a ir bien, vas a prosperar, no vas a ser cabeza sino cola. Si eres empleado serás empresario, si tienes una casa tendrás dos, si tienes un Ford tendrás un BMW, tendrás riquezas, la riqueza de los impíos Dios te las dará a ti y te lloverá, abrirá ventanas, puertas y todo lo que sea y te hará millonario. Quiero a Dios. Tú no quieres a Dios, tú quieres panes y peces. Ahora, ¿qué viene Jesús a ofrecer a la puerta del pecador? A ver, Señor Jesucristo, ¿qué me ofrece? A ver, yo te ofrezco en primer lugar morir a ti mismo. En segundo lugar, negarte para hacer lo que yo digo. En tercer lugar, amarme a mí más que a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tu trabajo, a tu dinero y hasta a tu propia vida. ¿Qué pecador va a decir, sí quiero, hombre? ¡Qué propuesta! Morir, claro, negarme yo, vivir para ti, dejar de vivir para mí, mis placeres. Oye Jesús, y esto de irse con mujeres, pecado. Y esto de robar, pecado. Y el amor al dinero, la riqueza, pecado. Y la codicia, pecado. O sea, ¿quién va a decir sí? Solo hay una explicación para que tú y yo estemos aquí. Que Dios cambió todo dentro para que nosotros viéramos esa propuesta como algo bonito. El Juan Manuel de antes llega a alguien a decir, oye, te puedes negar, morirte un poco y vivir para Dios, pero ¿dónde vas? ¿Cómo puede ser que ahora me parezca la mejor cosa que he hecho en mi vida? Este de aquí es otro ya. El corazón tuvo que ser otro y entonces yo entiendo algo. Yo quitaré ese corazón de piedra, yo pondré un corazón de carne y te daré mi espíritu para que hagas mi voluntad. Ahora lo entiendo, no era yo quien lo hizo, fue el Señor. Es así de sencillo, es que yo lo veo muy claro. Entiendo que tengo que aprender muchas cosas, pero esta la veo muy clara. Nadie puede discernir otra cosa que vimos, nadie puede discernir las cosas espirituales. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son una tontería, lo que hemos dicho. Pero ¿cómo eso te va a parecer lógico que alguien lo acepte?
y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Te has dado cuenta en muchas campañas evangelísticas de estas que hacen pasar gente adelante, todo el mundo con los ojos cerrados, cómo es el discurso? Si estás triste, si te sientes solo, vacío, y pasa gente deprimida que en vez de ir al psicólogo pasa aquí. Te lo aseguro, hay gente que busca en la iglesia un psicólogo, pero no pagando 60 euros la hora. Los pastores somos mucho más baratos, pero muchos buscan terapia. Por eso, en cuanto vuelven a estar mejorcitos, oye, ¿qué pasó con el hermano que aceptó al Señor? Que se volvió feliz otra vez y echó a volar. ¿Qué pasó con aquel hermano que venía? Ay, yo quiero al Señor, vengo a esta iglesia. Si alguien tuviera un trabajo, hermano, ya no te vemos. Estoy trabajando. Entendí lo que viniste a buscar. En cuanto te curó de la lepra, te fuiste como un ingrato más, que no quiso Jesús, quiso curarse de la lepra. Un leproso se quedó. Mira el promedio de cuántos se convierten verdaderamente y cuántos fingen querer a Jesús. El estado de inocencia es el primero, el segundo, el estado de pecado. Vamos al tercero. Y hermanos, felices, porque es el nuestro. Nosotros no estamos en el de antes. Ahora amamos a Jesús. Ahora entendemos las cosas espirituales. Nosotros no sabemos ese. Ahora nosotros estamos en el escalón número 3. El estado de gracia. ¿Qué significa esto? La capacidad del hombre ha sido libertada y renovada, pero sigue afectada. ¿Entendemos? Hemos sido libres del pecado, ahora estamos en Cristo, pero seguimos afectados. No presos. Las palabras son importantes, ¿ok? No somos esclavos, solo estamos ahora afectados. Vamos a ver algunas referencias de esto que acabamos de decir. La primera, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres. Segunda de Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No para bailar, danzar, cantar, que a alguno le gusta mucho esa canción. Libertad contra el pecado. También hay para gozarse, claro que sí. Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Juan 8:36, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Suficientes 3 referencias, ya no somos esclavos. Ahora somos libres en Cristo. Habíamos dicho que estábamos muertos y esclavizados. Primera cosa del estado de gracia, somos libres. Libres. Hermano, esa palabra te debería hacer brotar de gozo. ¿Cómo puede ser que a veces vamos a iglesias donde hablan de Dios te va a dar victoria, Dios te va a dar casa y la gente, gloria a Dios, amén? Y vas a otras que dices, ahora eres libre, amén. Digo, ¿en serio? ¿En serio? Ahí ves cuál es el verdadero deseo del corazón de los hombres. Hermano, imagínate cuando había esclavitud en los Estados Unidos. El día que se firmó y se le anunció a todos los afroamericanos que se abolió la esclavitud. ¿Cuál sería la reacción de los afroamericanos? Oh, está bien, ¿no? Vamos a tomar un café. ¿Tú crees que reaccionaron así? No, hermano, eso tuvo que ser la mayor fiesta afroamericana de la historia ese día. Esa fiesta debería haber en nuestro corazón cuando recuerdas que tú eras esclavo y ahora eres libre. Debería ser la mayor fiesta de tu corazón. No cuando hay trabajo, no cuando hay dinero, no cuando llegan cosas materiales, cuando llegó nuestra libertad en Cristo. Eso es para decir gloria a Dios. Pero a pesar de que somos libres, la Biblia afirma de que hay una lucha en nosotros. Una lucha. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Gálatas es el próximo libro después de Eclesiastés los domingos. Y ese texto es
maravilloso. Pero hay una realidad. Ahora, en nuestra condición actual, tenemos una lucha interna. ¿Entre qué? Entre nuestra carne que sigue aquí todavía y nuestro espíritu que ahora es libre en Cristo. Pero hay conflicto. Por eso Pablo nos llama a alimentar uno, para no dar lugar al otro. En nosotros está ese conflicto. El apóstol Pablo creo que lo resume muy bien en Romanos 7. Lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconoce una lucha interna, la lucha que tenemos nosotros. Pero entiende una cosa, ahora tenemos una lucha en nosotros. Antes no había esa lucha, porque antes solo hacíamos lo que quería la carne. ¿Qué quiero decirte con eso? Hay creyentes que sufren cuando están batallando con su carne y se sienten terriblemente mal cuando un día han pecado o cuando han visto que la carne les ha jugado una mala pasada y se condenan muchas veces. Digo, hermano, déjame darte una noticia. Si fueras mundano no te condenarías por lo que ha pasado. Porque cuando estábamos en el mundo no teníamos ni el más mínimo remordimiento. Si ahora sufres por lo que te ha pasado, puede ser una de las mayores evidencias de que Dios está haciendo algo en tu vida. Porque si Dios no estuviera haciendo nada, no estarías llorando porque has pecado. Hay gente que viene al decir, pastor, no sé si soy creyente, que he caído. Y digo, pues no sé, yo antes cuando caíamos no acabamos llorando después de emborracharnos. Bueno, a veces sí, pero no pecábamos y ay, me siento fatal, he fallado a Dios. Probablemente esa gran culpa que te invade puede ser una buena señal. A ver, si vives pecando, esclavizado al pecado, puede ser que te da remordimiento porque la palabra también te está golpeando la mente. Que nadie eso se lo tome como diciendo, mira, yo vivo cada día acostándome con mi novia, echo unas lagrimitas al final, eso es que soy salvo. No, que nadie tome mis palabras y las lleve a donde le interesa. Pero os va a pasar, vais a equivocaros, vais a fallar y os va a venir un gran sentimiento de culpa propio de los creyentes. Pedro no dio palmas después de negar a Jesús. Pedro lloró amargamente. Su miedo lo traicionó. Hizo algo terrible que probablemente con el mismo miedo alguno hubiéramos hecho. Pero lloró amargamente, no lo celebró. Sabía que había fallado al Señor, así como nosotros lloramos amargamente cuando sabemos que hemos fallado al Señor. Ahora estamos en una obra en proceso. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amados hermanos, ¿qué significa que una obra va a ser perfeccionada hasta el día de Cristo Jesús? Dos cosas, que en ti debe verse esa perfección, ese proceso. Hermano, eso también es una noticia que debemos asimilar. Si llevas 3 años metido en una iglesia creyendo que eres creyente y eres exactamente igual, si la obra no se está perfeccionando es que no empezó. Una de las evidencias de nuestra salvación es que esa obra se va perfeccionando. Ojo, no en todos al mismo ritmo. Vamos a ver gente que en un año vamos a ver unos cambios asombrosos y gente que en un año vamos a ver cambios más pequeños. No hay una vara exacta de medir a todo el mundo. Lo hablábamos con un hermano o una hermana en el pasado. Por ejemplo, llega un momento en el creyente, recién convertidos, se nota mucho el proceso, porque de golpe quitamos 1000 cosas de nuestra vida. La borrachera, las cosas que vemos absurdas en la tele, música que escuchamos. Entonces se empieza a ver mucho cambio y decimos, wow, lo que está haciendo el Señor en esa persona. Pero a lo mejor ves por ejemplo, el pastor Sugel Michelén, y lo ves dentro de 10 años y tú dices, oye, ¿el Señor habrá acabado ya la obra? No la ha acabado en Sugel, no la ha acabado en ningún pastor, ni en Paul Washer, ni en mí, ni en Marcos, ni en nadie. ¿Pero por qué entonces no es tan visible? Porque a lo mejor las cosas visibles se han arrancado ya, pero a lo mejor son cosas internas que solo nosotros percibimos. A veces pasa que alguien te hace algo y tú en otro año hubieras reaccionado con mucha rabia y de golpe ves, estás más tranquilo, nadie más lo ha notado, pero tú dices, uy, esto a mí este año me hubiera sentado diferente.
La gente te ve igual a lo mejor por fuera aparentemente, pero tú eres consciente de que la obra sigue en ti. Porque cuando uno ya quizá en el proceso de santificación se ha visto mucho más avance con los años, hay cosas que siguen avanzando, pero quizás son más internas y las percibimos en la intimidad. Quizá nuestra esposa, nosotros. Pero yo sé que hay personas de vosotros aquí que os voy a ver con la misma cara, las mismas cosas parecidas dentro de unos años, pero seguiré confiando que en vosotros en el corazón van cambiando cosas. Porque esto nos enseña una verdad, que la perfección no se va a dar aquí, se va a dar el día de Cristo. Entonces en esta tierra no la vamos a alcanzar. Si tú crees que en ti ya el Señor lo ha hecho todo, no, faltan cosas. Si tú crees que el Señor en ti lo ha hecho todo, falta el área de la soberbia. Esa es la que falta. Falta un poquito de humildad. Igual esa es la que va faltando. Nosotros ahora tenemos un deseo y al mismo tiempo una realidad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Ese es nuestro deseo y el del apóstol Juan. Pero, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Ok? Ahora vivimos en esa condición. Antes solo queríamos pecado. Ahora nuestro deseo es no pecar. Pero si alguno peca, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Ese es el estado de gracia en el que estamos nosotros. Y el estado al que vamos, el cuarto y final para terminar en 5 minutos que me quedan, a ese no llegan los impíos, solo los creyentes. Ese es el estado al que se pasa del estado de gracia, el estado de gloria. Una voluntad perfecta e inmutable que siempre agradará a Dios. Rápidamente, estado de inocencia, el hombre es completamente libre y puede agradar o no agradar a Dios, ¿ok? Puede agradar o no agradar a Dios. Entonces, el hombre decidió no agradar a Dios. Estado de pecado, el hombre es incapaz de agradar a Dios. A los que Dios salva los traslada a un nuevo estado, el estado de gracia. Ahora el hombre es libre para agradar a Dios, pero está afectado por la carne todavía. Y Dios nos va perfeccionando hasta llegar al estado de gloria, que no es el de inocencia, porque en el de inocencia podíamos agradar y no agradar a Dios. En el de gloria no podremos no agradar a Dios, porque ya tendremos un cuerpo glorificado. ¿Ok? Vamos a ver rápido unas referencias. La primera cosa que vemos, que seremos hechos perfectos. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23, dice así: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y escucha, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Amén. Número 2, seremos semejantes a Él. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, ¿verdad? Somos ya hijos de Dios, pero todavía no somos lo que seremos. Pero mira que dice Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién? Jesús, su segunda venida, nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Así que nosotros aguardamos nuestra resurrección en gloria. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42 al 44. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así que, amados hermanos, sigamos batallando para no pecar en este estado de gracia. No nos dejemos engañar por mentiras del diablo que nos quieren decir, tú todavía eres de aquellos que están en estado de pecado. No, sigues esclavizado, sigues atado. No entiendo que un creyente venga y me diga, pastor, mire, quiero confesarle que sigo atado a esto, No puede ser, entonces Jesús miente.
Que Jesús dice que te ha hecho libre. O tú mientes o Jesús miente. Yo prefiero pensar que tú mientes. No, hermano. Cada vez que tú te diga algo en tu cabeza, no puedes dejar eso. No puedes cambiar eso. Recuerda dos cosas. La primera, es verdad, tú no puedes. Hermano, tú no puedes dejar ningún pecado. Tú no. Tú no. Segunda, ya no estás tú. Ahora Cristo vive en ti. Tú ya no batallas con el pecado, con tus fuerzas, con terapia, con parches antinicotina. Batallas en el Espíritu. Dios te ha dado medios espirituales. Te ha hecho libre y en esta carrera en la santificación te ha dado medios de gracia para la lucha. Tú no vas a cambiar. Él ha prometido cambiarte. Tú solo tienes que usar los medios. ¿Sabías tú que yo tengo que subirme a la cinta a correr, cerrar un poco la boca, hacer un poco de ejercicio, pero no es ni la cinta ni cerrar la boca lo que cambia mi cuerpo? Es mi propio cuerpo el que va a cambiar. Yo solo tengo que usar los medios. La cinta no adelgaza. Las máquinas no me dan los músculos. El cuerpo genera en respuesta a lo que yo utilizo. Hermano, tú no te vas a cambiar. Dios te va a cambiar cuando tú utilices los recursos que Dios ha puesto a tu disposición. Así como para muscularte a tu disposición hay un arsenal de máquinas, para crecer en santidad hay un arsenal de medios de gracia, oración, ayuno, palabra, iglesia. Hierro con hierro se aguza. La iglesia no te va a cambiar. La oración no te va a cambiar. La palabra en sí no te va a cambiar. Dios lo va a hacer a través de esos medios. Es verdad, es verdad. Tú estás en el estado de gracia. No sigas pensando que estás en un estado de pecado. Lucha, esfuérzate, combate contra tu carne y vas a ver la gloria de Dios santificando tu vida. Pero en el proceso nos va a frustrar porque todavía no veremos lo que nos gustaría ver en nosotros 100%. Pero esa es nuestra esperanza. Por eso aguardamos la venida del Señor. ¿Sabes que yo tengo ganas de que Jesús vuelva? No por las leyes, por mí. Porque Daniel pudo ser fiel en Babilonia. Yo podré ser fiel con la Agenda 2030. Yo no tengo ganas que Jesús venga porque se me está poniendo el mundo difícil. Tengo ganas de que Jesús venga porque estoy cansado de luchar con mi carne y quiero disfrutar ya de la gloria eterna. No tengo miedo a este mundo, me tengo miedo a mí. Hermano, yo no tengo miedo a lo que me hagan los políticos o las leyes, tengo miedo de lo que yo puedo hacer a mi vida. Porque el político puede decir las leyes que quiera y yo estar firme en el Señor. Pero también te digo que podemos vivir en el Edén y comer del fruto. El problema somos nosotros, no las leyes. Yo tengo ganas de que el Señor venga, no para dejar de luchar contra el mundo, para dejar de luchar contra mi carne y ser ya glorificado con Cristo y estar delante de Él y decir, Señor, ahora nunca más te voy a fallar. Ay, por fin libre de la carne que me llevaba a pecar contra ti. La mayor alegría nuestra no será ser libres de las leyes, será ser libres de nuestra carne que todavía batalla contra nosotros, porque ahora lo que más nos duele es no agradar perfectamente a Dios en todo. Pero hermanos, estamos yendo para allá. Estamos yendo para allá. Firmes, con gozo, no hay que caerse ni entristecerse. Batallemos, luchemos, sirvamos mientras estamos aquí al Señor, que ese día estaremos todos juntos y ahí nos llevaremos muy bien. Ahí ya no habrá roces entre nosotros. Pastor, el hermano dijo, no, ahí será todo perfecto. No me tendrán que aguantar,
yo no les tendré que aguantar a ustedes. Nos llevaremos genial, porque lo único que trae incomodidad a una iglesia se llama pecado. Y ya no habrá más de eso. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por recordarnos verdades tan importantes como estas. Gracias, Señor, por nuestra amada iglesia. Porque, Señor, a pesar de que todavía hay pecado, a pesar de que todavía luchamos y batallamos, por eso nos tenemos que perdonar, por eso nos tenemos que soportar. Pero te doy gracias que en medio de todo eso nos has dado una familia que te ama, una familia que lloramos juntos cuando fallamos, que lloramos juntos cuando caemos, una familia que juntos nos apoyamos para seguir creciendo en santidad, y te doy gracias por esta nuestra amada iglesia, Señor. Señor, qué hermoso será estar con todos ellos en la eternidad. Qué hermoso será pasar con ellos la eternidad en gloria, ya sin ninguna gota de pecado en nuestras vidas. Pero mientras estamos aquí, te pido, Señor, que pueda ser también un instrumento en tus manos para ayudarles en ese camino, y que ellos puedan ser un instrumento en tus manos para ayudarme a mí también. Porque hasta estar eternamente juntos, no hay nada mejor que estar en esta batalla junto a tu iglesia, junto a nuestros hermanos. Sigue santificándonos, sigue perfeccionando la obra en nosotros, porque sufrimos cuando vemos que todavía no hemos alcanzado lo que nos gustaría, pero con esperanza vamos hacia adelante sabiendo que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el final. Sigue obrando, Señor, en estos vasos de barro como un alfarero perfecto, hasta que estemos eternamente en gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.